Él es un Dios bueno, porque para siempre es su misericordia. Él es un Dios de milagros, porque Él es su palabra. Y pues más que nosotros recibiéramos o mereciéramos algo, esto es un milagro de parte del Señor por su infinita misericordia. Y bendito sea nuestro Señor. Queremos comentarles un poquito pues todo lo que es el contexto de este milagro, porque a lo mejor hay gente más nueva que no entiende exactamente, bueno, por qué tanto alboroto, ¿verdad? Pues Michelle y yo este año cumplimos 18 años de casados. Nos vemos muy jóvenes, ¿verdad? Pero finalmente cumplimos 18 años de casados. Y al inicio, como nos casamos jóvenes, nos estuvimos cuidando. Pero ya después obviamente vino el anhelo, pensamos que era el tiempo, empezamos a buscar tener familia. Tenemos 13 años buscando tener familia. Esos 4,745 días de oración es el equivalente a esos 13 años que les comentamos, en los cuales nosotros teníamos un anhelo muy profundo, pues de ser padres, de tener descendencia. Nosotros pedíamos al Señor que nos diera el privilegio y el gozo de tener una descendencia para Él, no solamente por el hecho de ser padres, ¿verdad? Que ya es una gran bendición, sino que nosotros anhelamos levantar una generación para nuestro Señor. Y queremos darte este testimonio porque sabemos que en la vida de las personas siempre hay milagros que estamos esperando, siempre hay dificultades, y a veces que la situación por la cual vivimos, por la cual pasamos, se torna muy complicada, muy difícil. Hubo mucho llanto, obviamente, mucho dolor, pasó mucho tiempo, pero algo que les queremos transmitir es que debemos de perseverar en la fe. Nunca aceptamos, Michelle y yo, pensamientos que fueran en contra de nuestro milagro. Por más que pasaba el tiempo, nosotros inclusive llegó un momento que atendíamos a jóvenes, ¿no? El grupo de jóvenes de la iglesia, y siguió pasando el tiempo, esos jóvenes se casaron, tuvieron hijos, vino una siguiente generación inclusive, y parecía que el tiempo se había congelado en nosotros, ¿verdad? Que parecía que la promesa no iba a venir. Los diagnósticos del médico, o sea, fuimos a muchos lugares con muchos médicos, inclusive hasta fuera de la ciudad fuimos para atendernos, y prácticamente en las últimas, no solo uno, sino varios médicos de diferentes instituciones nos daban diagnósticos que prácticamente ya no nos daban pues alguna esperanza para que pudiéramos tener familia. Pero Dios es fiel. Este milagro es para Él, la gloria es de Él. No importa la medicina, no importa alguna institución, sino que Dios se agradó de nosotros, tuvo misericordia de nosotros y nos ha concedido este milagro. Otra cosa que quisiéramos compartir referente a este testimonio es algo de lo que nosotros, independientemente de la circunstancia, nunca nos quejamos con Dios, nunca tuvimos una actitud de enojo, de molestia, o esa típica cuestión del buscar y reclamarle a Él del por qué, ¿verdad? ¿Por qué no nos has dado esto? ¿Por qué sí? Pues a lo mejor inclusive hemos hecho cosas de corazón para ti, te alabamos, te servimos, hemos enseñado tu palabra, hemos predicado tus promesas. Nosotros, como les comento, un tiempo estuvimos como líderes por ahí del grupo de jóvenes, nos tocó obviamente atender pues a nuestra tribu, a nuestra célula, compartir encuentros y compartir las promesas del Señor. Entonces, a pesar de que nosotros compartíamos la palabra, compartíamos la promesa, pero esa promesa no llegaba en lo personal a nuestra vida, algo que nos quedaba muy claro es que no deberíamos de quejarnos nunca con el Señor. Por el contrario, lo que hacíamos era no solamente buscar esa rema, sino refugiarnos en su palabra, refugiarnos en su presencia. Siempre nos dio remas
el Señor de descendencia, y cada vez que venía un evento diferente en nuestra vida, un obstáculo diferente, pues había dolor, ¿verdad? Había lágrimas, pero buscábamos refugiarnos en su presencia. Entonces, pues la verdad nunca permitimos que el desaliento, la desesperanza llegara a nuestra vida, no permitimos que la fe saliera de nuestro ser, y por el contrario buscábamos refugio en su palabra, y entendemos ahora que Dios también utilizó todo este tiempo, todos estos años, para hacernos crecer a nosotros en lo individual, como esposo, como esposa, como pareja, y también en lo espiritual. Hemos crecido mucho en su presencia. Dios nos ha mostrado muchas cosas y nos ha preparado para este tiempo, y queremos darle la gloria al Señor porque este milagro es para Él, es para su gloria, porque Él es el único que ha podido lograr este milagro en nuestras vidas, y estamos muy gozosos. Queremos darle las gracias a ustedes también por todo el tiempo que han orado por nosotros. Sabemos por cuánto tiempo han orado, sabemos de su amor, les amamos y queremos agradecerles todo el amor y las oraciones que han hecho por cada uno de nosotros. Dios también ha contestado no solamente nuestras oraciones, sino también las oraciones de cada uno de ustedes. Bendito sea nuestro Señor. Bueno, estamos muy contentos, muy felices. Como lo dice Andrés, sabemos que esto fue resultado de su misericordia, porque lo que le pedíamos a Dios fuera que nos concediera este hijo para su gloria y por causa de su misericordia, ¿verdad? Sabemos que su fidelidad, su bondad, su amor para con nosotros, y no porque uno lo merezca, ¿verdad? Pues como comentaba Andrés, hubo muchos obstáculos en nuestra vida, fueron circunstancias muy difíciles, 13 años donde pues obviamente hubo muchas pruebas, muchas situaciones, obstáculos médicos, donde los doctores pues una y otra vez nos decían que pues se ponía una circunstancia difícil, donde muchos ya saben, por ejemplo, que yo tengo hipotiroidismo, y una persona con tiroides pues es muy difícil que se pueda embarazar. Entonces tenía el hipotiroidismo, después conforme pasaran los años pues había algunos quistes, de esos quistes pues tenía ese inconveniente, hubo endometriosis, hubo cosas, obstáculos médicos muy importantes para que se pueda dar un embarazo. Finalmente pues la última situación fue que pues a mí se me subió la presión hace unos 2 años, y uno de los diagnósticos de los doctores me decía, pues yo creo que con esto pues va a ser imposible, ya no difícil, imposible que tú te embaraces, porque ante todas las circunstancias médicas que has tenido, más esta situación de la presión alta, pues es muy difícil que eso pueda dar, casi imposible. Claro que cuando él lo comentó, yo en mi mente y en mi corazón, yo no acepté eso, ¿verdad? Es una enseñanza que hemos recibido nuestro obispo, no aceptar los diagnósticos médicos, ¿verdad? Hay que pues seguir las recomendaciones de lo que nos dicen, pues hay que tomar lo que necesitamos tomar cuando nos encontramos enfermos, pero nunca en nuestro corazón aceptar una declaración negativa, ¿verdad? Entonces fue algo que yo en mi corazón, ante cada prueba que hubo todos estos 13 años, lo estuvimos orando y declarando las promesas de Dios, no viendo las circunstancias, no viendo las condiciones médicas, no viendo las declaraciones, sino confiando en las promesas. Todos estos años, pues ya se imaginarán, me sé todos los pasajes sabidos y por haber de las mujeres estériles, y de todo eso, pues yo oraba con esos pasajes, ¿verdad? Y una y otra vez que pasaban esas pruebas, situaciones médicas, una y otra vez Dios me mostraba en las remas la promesa de descendencia, de familia, de perseverar, de confiar, de luchar también, porque es luchar también en oración.
es luchar en guerra espiritual, en romper los aires, en romper todas esas ataduras que pudiera haber, médicas, de enfermedad o de oposición, ¿verdad? En el mundo espiritual, para que nosotros tuviéramos descendencia, porque lo que nuestra oración era que tuviéramos una descendencia para Dios, ¿verdad? O sea, yo le decía a Dios, no quiero tener hijos simplemente para ser madre, ser feliz y tener nuestra familia, sino para levantar una descendencia para Dios. Entonces fue luchar en oración, fue luchar en guerra. Eso tiene un precio, o sea, las cosas no son así fáciles, mas Dios te dice en su palabra que vale la pena, ¿verdad? Y que va a llegar el momento en que vas a recibir, pero hay que pagar ese precio en oración, en lucha, en búsqueda de Dios, ¿verdad? Claro, en todo este tiempo pues nos refugiamos en el Señor, ¿verdad? Nos fortalecía el Señor ante cada prueba, Él nos fortalecía con su palabra y pues nosotros nos sentíamos en paz en ese aspecto de que aunque todas esas circunstancias eran en contra, Dios se mostraba fiel y me mostraba y nos daba remas, y no te puedo decir cuántas libretas tengo llenas de pasajes y de remas y de todo lo que Dios nos ha dicho en lo personal y en lo individual y como matrimonio, donde Dios siempre nos mostró que iba a llegar ese momento, ¿verdad? Entonces siempre nos mostró que el que cree en Él no se va avergonzado, que ya no habrá tristeza ni dolor, ¿verdad? Que la descendencia nuestra vería las misericordias del Señor, ¿verdad? Y que siempre estaríamos fortalecidos por Él. Entonces yo te quiero motivar a ti, que tú, si tienes una circunstancia difícil, un milagro que tú necesitas, tienes algún problema en casa con algún hijo, con tu esposo, de salud, problema económico, lo que sea para ti que sea imposible, que a lo mejor te has desesperado por un tiempo, ¿verdad? O has dejado de luchar, o dices, es que ya me cansé, o ya oré mucho y no veo la respuesta, o ya hice guerra pero no veo respuesta. Yo te quiero motivar a que creas al Señor, que creas a sus promesas, que Él es siempre fiel y que Él, como dice su palabra, en su tiempo contesta, ¿verdad? Que luches, que pelees, que hagas guerra. La guerra espiritual tiene respuesta. Tiene respuesta cuando tú te humillas a Dios, cuando tú ayunas a Él, cuando tú le pides a Dios su misericordia, que sea por su misericordia y no por lo que tú quieras o necesites. Él te va a contestar, Él te va a contestar, porque ve tu humildad, ve tu ayuno, ve ese derramar tu corazón ante Él, ve esa actitud de tu corazón y va a llegar el momento en que tú vas a recibir eso. Entonces lucha, pelea, no importa la circunstancia. Nosotros pasamos, como te dije, 13 años y de los cuales muchos obstáculos médicos, y aún así Dios estuvo por encima de todas esas circunstancias, de todas esas pruebas difíciles, y Dios nos fortaleció y Dios nos concedió. Entonces de igual manera a ti te va a suceder, porque Dios es siempre fiel. Y algo que le decíamos nosotros al Señor, aparte de que levantar esta descendencia para Dios, era que queríamos glorificar su nombre, que esto sea para su gloria, para su honra y para que Él recibiera todo el reconocimiento, porque como te digo, nada pudo hacerlo más que solo Dios. ¿Quién como el Señor? Solamente nuestro Señor. Entonces nosotros le hemos prometido al Señor. Ese es otro punto que hemos aprendido nuestro obispo, prometerle algo a Dios, ayunar, hacer guerra. Y una de las cosas que le prometimos, aparte de levantar esa descendencia para Dios, pues es servirle, porque de qué otra manera, como dice el Salmo, ¿qué haré con todo lo que el Señor, esas bondades ha tenido para conmigo, ¿verdad? Que dice, levantaré la copa de la salvación, ¿verdad? ¿Qué es? Ganar las almas, ¿qué es? Servirle, ¿verdad? Y glorificar su nombre delante de todos ustedes. Al Señor sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por todo su amor, por todos estos años.
Gracias por sus oraciones que continuamente mucha gente nos hacía llegar y nos decía, y sé que nos aman mucho y que en su corazón pues estaba este anhelo y este deseo, ¿verdad? El Señor sea la gloria.